Julián, ¿está bien? Sí. Gran Dubito. Bueno, está el hijo de Denis también, Salvador, bienvenido. Y bueno, creo que estamos la de siempre después, ¿no? Los chicos van a pasar a su clase. Muy bien. Segunda Timoteo vamos a ir abriendo. Recién estamos cantando antes de esta, creo, o dos atrás. Límpiame, Dios. Bueno, está bien cantar eso y a la vez orar eso, ¿no? Ahí, en un aspecto, Dios nos limpia a nosotros, una vez para siempre, y en otro aspecto nosotros vamos limpiándonos, pidiendo al Señor también que nos siga limpiando, ¿no? Es algo que no termina nunca. Hasta, bueno, aquel momento, ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21 hoy. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, hasta ahí nomás. Oremos. Gracias, oh Dios, por la hermosa oportunidad que tenemos otra vez de estar juntos. La iglesia aparta esta hora, este tiempo para adorarte corporativamente y disfrutar de tu presencia especial, bendiciéndonos en nuestros corazones, disfrutar de la comunión con los hermanos, cantar y abrir la Escritura ahora para exponerla y desear que tú nos hables y trates con nuestros corazones y nos animes, nos ayudes y nos exhortes también. Así que, Señor, te pedimos que nos conduzcas, nos guíes en este tiempo. Dame gracia para compartir la Escritura con eficacia y ánimo para escuchar a nuestros hermanos también. Así el Espíritu puede utilizar la palabra y hacerla germinar en nuestros corazones. Eso queremos, oh Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, supongo que en toda casa, no en todas, en muchas casas mejor, ¿no? A lo mejor alguna no, pero en muchas sí. Hay algunos utensilios que son utilizados para cierta ocasión, ¿verdad? Por ejemplo, alguna visita, ahí comenzás a relucir las cosas que a lo mejor estaban empolvadas y guardadas, la trapeás un poco y la sacás a la mesa porque querés honrar a la persona que te está visitando, ¿no? Todos tenemos, pienso, ¿no? Algunos instrumentos así, para usar en esas ocasiones. Y también tenemos otros utensilios para tareas más comunes, ¿o no? Y inclusive para lo que nadie quiere mostrar. En la antigüedad había, bueno, no sé, utensilios de barro que a lo mejor se utilizaba para juntar lo que hacían los animales, y ustedes saben, ¿no? Así que algo tenemos en casa siempre, una palita, lo que sea. Ahora, nadie serviría la cena de un invitado de honor en un recipiente sucio o roto, ¿no? Antes se limpia, se pule y se elige lo mejor que hay en la alacena. Siempre y cuando los tenga, ¿no? Yo estoy asumiendo que los tenemos. Si vas a nuestra casa a merendar, te pondremos el jarrito que tiene el manguito. Esos son invitados. Ahora, cuando estamos entre nosotros, a veces mi esposa me sirve el mate cocido y no tiene el manguito. Me quemo toda la mano, pero si es feliz, dale. No es una ocasión especial, es algo cotidiano, entonces, bueno, no usamos lo que tenemos ahí guardado, que es para otra oportunidad, ¿no? Te vamos a poner el tenedor que tiene todos los dientes y el cuchillo con mejor filo, ¿no? Le diremos a los niños que no coman con la mano y que utilicen el tenedor, cosa que no lo siguen haciendo y no sé cuándo lo van a hacer, ¿no? Nos honras con tu visita
y mereces los mejores utensilios. Ahora, en la casa de Dios sucede algo parecido a lo que estoy mencionando, ¿no? Hay utensilios de oro y plata, y otros de madera y de barro. Hay utensilio el cual el Señor le da un uso honroso y otros usos viles. La ilustración es bastante fuerte. Quise alivianar poniéndole un poco de humor, pero es imposible, ¿no? El punto es, hay personas verdaderamente regeneradas y otras meros profesantes. Algunos se edifican, otros destruyen. Algunos serán salvos, otros irán al infierno. Pero mientras tanto, por el momento, conviven juntos bajo el mismo techo. Se tenía que decir y se dijo. Pero es así, mis queridos hermanos. Ahora lo vamos a ver en la Escritura, ¿no? La porción que nosotros leímos, estos dos versículos, el 20 y el 21 de 2 Timoteo, es muy interesante, ¿eh? Tiene sus complicaciones interpretativas también. ¿Por qué? Yo ya di algunos indicios, pero tenemos que entender qué es la casa grande acá. Una casa grande, dice Pablo, ¿qué es la casa grande? ¿Quiénes son los utensilios? ¿Y qué implica limpiarse? Todas cosas que vamos a ver y que Pablo está mencionando. Para eso será necesario también recurrir a otras porciones de la Escritura que nos arrojen un poco más de luz, bueno, y analizar el contexto también para captar la idea, ¿no? Pero es muy desafiante, hermanos, y nos presenta una realidad que no se le puede escapar, ¿sí? En una misma casa conviven dos grupos que parecen tener algo en común. Son utensilios, pero en verdad son completamente antagónicos y tienen un destino diferente. A todo esto nos desconcierta el hecho de que ambos son instrumentos. Acá está, en nuestro texto. ¿En qué sentido? Bueno, adelantando, podríamos decir que los utensilios de oro y plata son colaboradores conscientes en la obra del Señor, mientras que los de madera y barro son usados por Dios a pesar de sí mismos para cumplir sus propósitos justos, aunque finalmente serán desechados como instrumentos viles, ¿no? Ahora, tranquilos, el texto no apunta a identificar quién es quién, aunque también nos ayudará a eso, sino a llamar al creyente a una vida de pureza y consagración. Ese es el objetivo de Pablo en esta porción, ¿no? Vamos a ver entonces, con la ayuda del Señor, vasos de honra en la casa de Dios. ¿Cómo puede un creyente, en medio de una casa donde conviven lo santo y lo profano, llegar a ser un vaso útil al Señor? En primer lugar, notemos la realidad de la casa grande. Diferentes vasos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, dice el 20, y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Tratemos de identificar primeramente qué es la casa grande que menciona aquí el apóstol Pablo y quiénes son los utensilios. Necesitamos ir a otras porciones, ¿no? Veamos algunas porciones en las que se habla de casa o edificio. 1 Timoteo 3:15. Tengo varias citas, algunas 3, 4 más o menos. Si quieres escuchar la lectura no hay problema. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo, notan que utiliza la misma expresión, casa de Dios, refiriéndose claramente a la iglesia. Este es el paralelo más directo y determinante, ¿no? Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo presenta a la iglesia acá como un edificio espiritual, ¿no? Cuyo fundamento es Cristo, ¿no? Construido sobre Cristo. Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, voy parafraseando, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Acá se identifica la casa de Dios con los creyentes, ¿notan? Es decir, el pueblo redimido. Una cita más.
1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Otra vez, casa representa acá la comunidad de fe, la iglesia, donde Dios ejerce su disciplina primero, ¿no? Estos pasajes son claros. Sin embargo, el contexto mismo de 2 Timoteo, que nosotros estamos prestando atención, nos da las pistas a nosotros para entender qué es casa grande. En el versículo anterior, el 19, volviendo a 2 Timoteo 2, habla del fundamento de Dios que contiene dos verdades inmutables. El Señor conoce a los que son suyos, a los creyentes verdaderos, escogidos para salvación. Esto desde la perspectiva divina, ¿no? Pero desde la perspectiva humana, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, está hablando de creyentes, la comunidad visible del Señor. Pero, dice ahora Pablo, en una casa grande, es decir, una referencia a la iglesia visible del Señor, allí dentro hay dos tipos de utensilios, instrumentos, ¿no? Digo la iglesia visible, porque la invisible está compuesta solo por verdaderos creyentes, la que conoce al Señor. En la invisible hay ambos grupos. En la visible, perdón. ¿Quiénes son estos utensilios ahora? Bueno, necesitamos ir a otras porciones. Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿Acaso el alfarero no tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Obviamente Dios es el alfarero y el hombre el barro, ¿no? Su destino y uso dependen de la voluntad de Dios. 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí los vasos de barro son los creyentes que portan y llevan el Evangelio, ¿no? Y vasos es la misma palabra griega para utensilios de nuestra porción e instrumento del versículo siguiente. Vasijas también en Juan 19:29. Entonces, la casa grande es la iglesia visible y los utensilios, los creyentes de esa iglesia, ¿no? Podemos afirmar que aquellos utensilios de oro y plata, los que están para usos honrosos, son los verdaderos creyentes dispuestos para toda obra buena. Y los de madera y barro, ¿quiénes son? Tenemos que descubrir también, ¿no? Hay dos posturas con respecto a esto. Voy a mencionar las dos y después voy a dar mi parecer, ¿no? Que sería una tercera postura. Postura 1. Los vasos representan a los creyentes en diferentes niveles de consagración. Es decir, se asume que todos los utensilios pertenecen realmente al Señor, pero no todos están limpios o preparados para el servicio. Si alguno se limpia de estas cosas, dice el 21, se interpreta como una llamada a la santificación personal, apartarse del error, de la impureza y de las malas influencias. En esta postura, los vasos para usos viles no son falsos creyentes, sino cristianos verdaderos, pero inútiles por falta de limpieza espiritual. Un hombre referente para mí y para muchos de ustedes también, como el pastor MacArthur interpreta esto de esa manera. Él dice, los utensilios honrosos representan a los creyentes fieles y útiles para el Señor. Son los buenos soldados, atletas competitivos y labradores esforzados mencionados en los versículos 3 al 6. En contraste, dice MacArthur, los utensilios viles son los soldados cobardes, los atletas perezosos y los labradores flojos, gente deshonrada que solo se ajusta a los propósitos más bajos y menos distinguidos. Por tanto, la honra y la vileza se refieren a las formas en las cuales los creyentes genuinos son útiles para el Señor en el cumplimiento de la obra a la cual los ha llamado. En este sentido, todos los creyentes deberían ser, aunque no siempre lo son, utensilios para usos honrosos. Es una interpretación válida, creo yo, sobre todo de quien viene también, ¿verdad? ¿No? Me parece coherente. En la misma dirección va William Hendrickson. Dice él, en forma similar, la iglesia visible, según se manifiesta en la tierra, contiene verdaderos creyentes, algunos muy fieles, comparables con el oro, otros menos fieles, comparables con la plata, y contiene hipócritas, el trigo y la cizaña. Los miembros genuinos tienen el fin de ser para honra, los demás para deshonra.
Esa es la postura 1. Postura 2. Los vasos representan a todos los que están dentro de la iglesia visible, creyentes y falsos. La casa grande se entiende como la iglesia visible, compuesta de verdaderos creyentes y personas que solo profesan fe. En este sentido, los vasos para usos viles serían los falsos maestros o creyentes nominales, que aunque están en la casa, no son útiles para el Señor. Bueno, es casi igual a la postura 1, solo que en cuanto a los usos viles se añade acá a los falsos maestros, ¿no? Ahora, creo yo, por el contexto, hermanos, que favorece a que los instrumentos para usos viles sea una referencia a los falsos maestros, ¿sí? Aquellos que corrompen la verdad y no a creyentes verdaderos, pero que no están disponibles para usos honrosos. Esta interpretación yo creo que encaja muy bien con el contexto inmediato que nosotros hemos estado viendo domingos atrás, donde Pablo advierte contra Himeneo y Fileto que trastornan la fe de algunos. Una referencia, digo yo, a verdaderos creyentes, pero que no están disponibles para usos honrosos porque no están limpios, podría ser una aplicación, ¿no? Como abrir un poco el abanico, pero el contexto inmediato apunta a los falsos maestros. Esos son los vasos viles, ¿verdad? Que el Señor aún así los utiliza, pero su fin será, bueno, serán desechados, ¿no? Lo que nos descoloca puede ser a nosotros es que tan abiertamente digan que están en una misma casa, la misma iglesia, ¿no? Pero es así. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso, donde estaba Timoteo, y eso es lo que estaba pasando en Creta, donde estaba Tito. Justamente estas personas fueron puestas allí para combatir el error y predicar la verdad, ¿no? Y era una realidad que sigue siendo vigente en la iglesia de hoy. De todas maneras, hermanos, yo no creo que esté enseñando falsa doctrina quien interpreta que los utensilios de oro y plata son los verdaderos creyentes y los utensilios de madera y barro también creyentes, pero en otro estado espiritual, a lo mejor más inferior. No está mal que se interprete de esta manera, porque hay otras porciones de la Biblia que enseñan eso. Así que es válido entenderlo de esa manera. Sin embargo, a mi modo de entender el texto, como muchos otros, obviamente, por el contexto parece más bien referirse, otra vez, los vasos de honra como los creyentes, especialmente los maestros, ya que habla Timoteo, que se sujetan a la doctrina y la enseñan con limpieza, y los vasos de deshonra representarían a los falsos maestros o a aquellos que se desviaron de la verdad enseñando palabrerías y asuntos no edificantes. Con respecto a este último grupo, Dios permite que estén igual entre los creyentes. Por eso digo que de alguna manera los utiliza. Pero su uso no es para honra, sino para mostrar la realidad del pecado, la falsedad y la apostasía. De alguna manera, en un sentido, también terminan siendo instrumentos de Dios, ¿no? Dios puede utilizar a cualquiera para su propósito, no necesariamente a un creyente verdadero, ¿no? No usó a Ciro, no usó a Faraón. Judas también, en última instancia, tenía un propósito específico. Y bueno, Dios los utilizó de igual manera, ¿no? Contribuyen temporalmente a sus propósitos, aunque su fin, bueno, sea lamentable. Si quisiéramos tomar un principio general, que es lo que queremos hacer cuando estudiamos una porción, diríamos, Pablo enseña que en la Iglesia Universal del Señor, visible, hay unos cuyas vidas honran al Señor y otros que no lo hacen. Y allí metemos a todos en la misma bolsa. Creyentes verdaderos, creyentes, no sé, tibios, falsos creyentes y falsos maestros, todos juntos, ¿no? Y Jesús también habló de la coexistencia de un creyente verdadero con uno que no es falso. Él habló sobre la parábola de la cizaña y del trigo, ¿verdad? Y después la explicó también allá por Mateo capítulo 13. Ambas plantas crecen juntas en el mismo campo hasta la cosecha, cuando finalmente serán separados, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que si sabemos de alguna falsa doctrina en la congregación, o es evidente que hay un falso maestro dentro de nosotros, y bueno, no podemos hacer nada porque la cosecha le corresponde al Señor. No es eso lo que estaba enseñando el Señor. Lo que quiere decir es que no tenemos la capacidad
de erradicar completamente toda falsedad o falsos creyentes del pueblo visible de Dios. Imposible. Siempre se van a meter. Pedro y Judas hablan de personas que encubiertamente entraron en la congregación. Es decir, nadie lo percibió. Cuando te diste cuenta ya estaban allí dentro, bueno, celebrando la reunión con los creyentes, ¿no? Y otra vez Jesús, reforzando lo anterior, dijo que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y luego, bueno, el pescador comienza a separar peces buenos, los tomo, peces malos, lo tiro, ¿no? Al fin del siglo será igual. Los ángeles harán esa separación. El apóstol Juan, recuerda cuando estudiamos, él dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Él muestra que hubo falsos creyentes dentro de la iglesia cuya salida demostró que nunca habían sido regenerados. La permanencia en la verdad, allí era una evidencia de que alguien era un verdadero creyente, ¿no? Hermanos, Dios conoce la diferencia aunque externamente todos estén en la misma casa. A veces el juicio del hombre o el discernimiento puede fallar y pasa por verdadero a alguien que era un falso creyente. Pero el dueño de la casa conoce cuál es cada utensilio y qué uso le dará, ¿no? Bueno, en segundo lugar, este es el kit de la cuestión, la responsabilidad personal, limpiarse para ser útil. Acá está el meollo del mensaje, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo cortó la metáfora aquí, ahora va el turno de la aplicación. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas hay que limpiarse? Bueno, hay que mirar para atrás al contexto. De las vanas palabrerías, por ejemplo, del versículo 14 y 16. Hay que limpiarse también de la influencia de Himeneo y Fileto, los falsos maestros. Hay que limpiarse de la iniquidad, que habla el versículo 19. Si uno se limpia, es decir, se aparta de eso, las abandona, se aleja, entonces será un instrumento útil para el Señor, un utensilio honroso, ¿no? Como alguien dijo, la santificación de los creyentes tiene que ver en este contexto con la separación de las doctrinas de los falsos maestros y, por supuesto, con la santidad de vida que corresponde a quien, estando en Cristo, no son del mundo. Hermanos, hay un hilo muy finito. Uno como que tiene que ejercer sabiduría y estar muy atento, ¿no? Por un lado, es inevitable estar rodeado de personas incrédulas que no conocen al Señor, ¿verdad? Y son malas influencias para nosotros, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, no te puedes escapar, lo vas a tener. Y uno se alimenta o puede alimentarse con el hecho de que tiene que ser luz en la oscuridad y testimonio para el que está perdido. Pero por el otro lado, se nos manda a apartarnos de diferentes tipos de personas, porque su influencia nos va a hacer mucho daño a nosotros como creyentes. Ambas son verdades, ¿no? El Proverbio 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El profeta Isaías exhortó en el capítulo 52, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos. Y Pablo dijo a los corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas de las cuales te tenés que limpiar, ¿verdad? Su influencia es muy mala para vos, también para mí. Y el mismo Pablo decía a los corintios, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y lo dice en el contexto de pecado feo, fornicación espantosa, ¿no? Apártense de esas cosas. Literalmente, lo voy a leer, 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cómo me voy a apartar? Lo tengo que traer de vuelta a Cristo. Apartate de esa persona. Es la Escritura, ¿no? Según nuestro texto de 2 Timoteo 2, 21, uno será mejor instrumento si se aparta de esas influencias pecaminosas. Yo creo, hermanos, estoy completamente convencido. Una de las doctrinas más descuidadas y olvidadas por los creyentes es la doctrina de la separación. De la salvación se habla bastante, creo yo. Hoy en día hay como un redescubrimiento de la soteriología reformada y muchos se están volviendo y dando cuenta, creí cualquier cosa acerca de la salvación y ahora entiendo y bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? De los eventos futuros se habla y cada vez que sucede algo en el mundo, más todavía se habla, ¿no? De los dones se habla y algunos excesivamente, pero se ha dejado de tratar en muchos círculos y en algunos casos hasta se ha ridiculizado o se lo ve como legalismo, esa necesidad que el creyente tiene de apartarse de lo malo, de lo que es mundano, de mantenerse limpio para el uso del Señor. Sin embargo, la Escritura no deja lugar a dudas para eso. Una y otra vez lo vas a encontrar. Quien quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios debe santificarse. No en el sentido de ganarse su salvación, ya es salvo el individuo. No estamos hablando de santidad posicional. Esa te es dada cuando crees en Cristo, sino de la progresiva, de apartarse voluntariamente de todo lo que contamina, sea doctrina, práctica o compañía. Y noten que Pablo manda a limpiarse acá, hermanos. Apartarse es la idea de estas cosas, ¿no? Y esas cosas, en este contexto, no son pecados morales groseros, ¿no? Sino cuestiones de enseñanzas, vanas palabrerías, cosas que no edifican. Entonces, pienso yo, ¿cuánto más implica limpiarse en las cuestiones morales? ¿Verdad? De todas maneras, ambas tienen el mismo potencial para hacer daño. Porque acá el versículo 16 dice que las profanas y vanas palabrerías conducirán más y más a la impiedad. Entonces, te termina haciendo daño de todas maneras. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. Hay una responsabilidad nuestra que está siendo muy ignorada de apartarse, ¿no? Algunos esperan una señal del cielo para apartarse. ¿De qué? Tenés que hacerlo. Acá me pareció hermoso el aporte otra vez del pastor MacArthur. Muy tajante, directo al hueso. Dice John MacArthur, ningún cristiano debe asociarse con cristianos profesantes que estén contaminados moral o espiritualmente. Dice, ¿cómo que no? Si lo quiero ganar para Cristo. Dice MacArthur, no debemos anhelar estar cerca de aquellos cuyo lenguaje y estilo de vida no honran a Cristo. No debemos anhelar asociarnos con quienes tienen una lengua dada a la crítica, toleran el mal en sus vidas y en las vidas de otros creyentes, y cuyo compromiso con el Señor es superficial y artificial. Un instrumento para honra no puede seguir siendo honroso y útil si se contamina constantemente con instrumentos viles. No puede permanecer puro, alejado de la comunión pura. Fin de la cita, ¿no? Yo creo que el error de muchos pasa en pensar que con nuestra influencia, de alguna manera lo vamos a hacer volver a aquel que es un falso maestro o que se ha extraviado de la verdad. Por eso hablaba de un hilo muy delgado y de tener cuidado, ¿no? Hay que ser cautelosos con eso. O de alguien que practica falsa doctrina y es dado a vanas palabrerías, ¿no? A lo mejor lo visitamos, tenemos compañerismo, porque pensamos, bueno, la verdad siempre triunfa, dijo Franz Suárez, ¿no? Pero hermanos queridos, tengan cuidado. No es así como funciona, ¿no? No es así. Es al revés. Él, con su influencia, te irá ganando a vos, no vos a él. Estoy hablando de alguien extraviado de la verdad, ¿eh? Es al revés.
Vos tenés que limpiarte de esas cosas, alejarte lo más posible. Pablo dice, límpiese de estas cosas. Apártense de su influencia. En el versículo 16 había dicho, ya lo leí, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué razón? Por su efecto ineludible, porque conducirán más y más a la impiedad. Ya lo he dicho vez pasada y muchas veces también. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esas influencias contaminarán hasta tu carácter, corrompen todo. Por eso, queridos hermanos, una sola idea errónea, tolerada por nosotros, un maestro falso escuchado, un razonamiento torcido aceptado, un chisme, una calumnia, una verdad a media, pueden fermentar lentamente todo el ambiente espiritual de una comunidad. Por eso nota que Pablo no llama a dialogar con el error. Acércate al falso maestro, hacerle entender que se rescate, que enseñe bien. Apartate, le dice a Timoteo. Hay que evitarlo, limpiarse, lejos de su influencia. En otras palabras, la separación no es desprecio por las personas, sino defensa de la pureza del Evangelio y una manera de guardarse uno mismo, ¿no? Puro, apartado para el Señor. Así como un utensilio contaminado no puede usarse para una comida sagrada, un siervo contaminado por error o por mundanalidad no puede ser útil al Señor. Déjenme advertirles con algo que puede resultarnos familiar, ¿no? Si alguien se aparta de la congregación, ok, lo hizo, para quedarse en su casa, con la idea de que todos somos iglesia igual y no necesita una congregación, tal individuo obviamente se ha extraviado de la verdad, ¿no? Damos por sentado eso. O nunca estuvo en ella, también puede ser. Vos podés invitarlo al arrepentimiento, hacerle ver su pecado bíblicamente y orar para que él se vuelva al Señor y entienda su condición. Pero luego, limpiate de la influencia de ese hombre. Por supuesto que tienes que hacerlo. ¿Por qué razón? Su influencia te alcanzará. Es así, hermano. A veces es imperceptible el daño que puede hacerte, porque no viene todo como un golpe seco de una. Viene de a poco. De repente el esfuerzo que antes ponías para asistir a las reuniones, ahora ya no lo pones. No concedes más el beneficio de la duda ante posibles inconvenientes. Hay cierto prejuicio para escuchar al predicador, etc. La influencia, hermanos, nunca es neutra. Te hace bien, te edifica o te hace mal y te destruye. Lo que el creyente permite en su mente terminará manifestándose en su vida. Por eso hay que evitar las influencias, ¿no? Uno dice, no, a mí no me va a hacer nada. Las ideas vienen de a poco, golpeando. Siempre me acuerdo en el trabajo donde estuve muchos años, teníamos un encargado que era tremendo. Y él tenía esa habilidad de ir golpeando en la mente de los empleados. Acá no tenés futuro, tenés que irte, etc. ¿No? Hay muchos mejores trabajos. Y los chicos se terminaban yendo. Y estaba bueno el trabajo, estaba bien. Y a lo mejor se iban y sin nada. Y yo también estuve a punto de irme en un momento. Y salía con el diario abajo a buscar trabajo. Y dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Digo, era la influencia de ese hombre. Todos tienen influencia, ¿no? Por eso hablaba de un hilo muy delgado, ¿no? Porque nosotros queremos que el pecador se vuelva de su pecado. Es lo que queremos. Queremos que el hermano extraviado entienda que está mal y se arrepienta. Pero hay que ejercer sabiduría, hermanos. A lo mejor ya llegó el momento de mantener distancia, de limpiarse de vanas palabrerías. Ya el hermano no entra en razón, él quiere morir con la suya, no tiene humildad para ser enseñado y ya está teniendo influencia sobre mí. Me está conduciendo a la impiedad. A lo mejor no lo noto en el momento. Con el tiempo vas a ir notando que por la influencia de ese hombre fue fuerte en ti, ¿no? O mujer, ¿no? Ahora, en ambos testamentos está clarísimo el mandato de apartarse de algunas cosas. Ya sea personas, ya sean prácticas o ya sea costumbres, ¿no? Desde el llamamiento de Abraham a salir de su tierra y parentela, ya vemos eso, ¿no? Hasta el propio Israel a no contaminarse con la costumbre de los pueblos paganos y servir exclusivamente al Señor en santidad. En Números capítulo 16, ¿recuerdan la rebelión de Coré?
Moisés advirtió, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Y allí estaba el hermano del corazón, bueno, no, ¿cómo me voy a apartar? Son de la misma tribu, no puedo dejarlo. Apártense, Dios lo va a consumir. Aquellos que servían en el templo también son un ejemplo claro y pedagógico de lo que significa consagrarse y apartarse de lo común para el servicio de Dios. Ustedes saben, sacerdotes, levitas, apartados de muchas cosas, no podían servir en el templo si estaban contaminados. Ahora, en el nuevo pacto, todo creyente, ¿verdad? Estamos llamados a ocupar ese lugar de servicio sacerdotal. Ya no hay un templo de piedra, pero hay uno espiritual. Y el principio sigue siendo el mismo. Quien sirve al Señor debe limpiarse de lo pecaminoso. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Noten, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y a Timoteo, si alguno se limpia. Eso implica una decisión personal, ¿no? Y continua. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Alguien dijo, Dios produce en el salvo así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Pero también es cierto que a la provisión de Dios puede responder la entrega o la rebeldía del creyente. Otra vez, yo soy un convencido, hermanos, de que hay muchos creyentes que podrían ser instrumentos mucho más útiles en el servicio al Señor, ya sea para llamar a los pecadores o edificar el cuerpo de Cristo con algún don o la habilidad que el Señor les dio. Su problema no es falta de capacidad, la tienen y les sobra. Su problema es que no quieren limpiarse de algunas cosas, a veces de la comodidad, no quieren limpiarse. Porque servir al Señor de veras requiere esfuerzo, sacrificio. Hay que decirle no a otras cosas y sí a muchas otras y dar prioridad a lo espiritual. Puede que quedes mal con algunas personas, se rompan relaciones, pierdas reputación o adquieras una despectiva y muchos no quieren pagar el costo. Entonces se quedan en ese aparente terreno neutro, ¿no? Que no existe en verdad, ¿no? Pues sos útil o no. A veces no quieren limpiarse de ideas defectuosas de lo que es la iglesia. Saben que están en offside, fuera de juego. Su vida de iglesia es poca y nada, pero no se limpian. Y lamentablemente su servicio al Señor está muy limitado y nunca alcanzan el potencial que pudieran. Y cuánto bien harían a la congregación. Y lamentablemente eso trae menos honra a la causa del Señor. Algunos no quieren abandonar malas compañías, no las quieren dejar. Otros no quieren acercarse a las buenas compañías. Hay quienes no quieren limpiarse de algunas costumbres del viejo hombre. Otros le escapan a los compromisos serios. Algunos tienen vicios, cigarrillos, alcohol, no quieren limpiarse. En fin, hay infinidad de ejemplos. Podríamos estar toda la noche mencionando de qué cosas deberíamos limpiarnos, ¿no? Lamentablemente a veces no queremos. Tendríamos una mejor iglesia con mayor impacto, que glorifica mejor a Dios, si cada uno asumiera su parte de limpiarse de las cosas que le impiden ser un instrumento para honra. Y eso es muy desafortunado, ¿no? Y triste también, mis queridos hermanos. Porque en las iglesias, ustedes saben, hay una necesidad apremiante de obreros. Cada vez es más cierto lo que dijo el Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay necesidad de obreros fieles, santificados, apartados de vanas palabrerías, apartados de chisme, apartados de mundanalidad, que asuman compromisos, que suden por la obra del Señor. De eso sí hay necesidad, mucha, ¿no? Ahora nuestro texto también dice, dispuesto para toda buena obra. Yo creo que esto expande el territorio de nuestro servicio, ¿no? No solamente se sirve en la congregación cuando ésta se reúne, se sirve también en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el almacén del barrio, en la comunidad, en tu hogar, en todo lugar que estés. Si estás limpio, serás un instrumento listo para que el Señor te tome
y te utilice, ¿no? Volviendo a la analogía de los utensilios, ¿verdad? ¿Estarán de acuerdo conmigo las mujeres, los hombres también? Cuando estás en la cocina, si los cuchillos y tenedores o cualquier otro instrumento está limpio, quiere decir que está disponible para su uso inmediatamente. Si está sucio, no está. Tenés que lavarlo, en algunos casos va a requerir que lo seques y luego recién lo vas a poder utilizar. De igual manera, queridos hermanos, sucede en la casa grande. Los más utilizados por el Señor son aquellos que están disponibles, limpios, apartados de todo mal. Ustedes saben, hermanos, como dije, hay una limpieza que es propia de Dios. La hace Él, ¿no? Confías en Jesús, Él nos limpia de todo pecado. Pero hay otro tipo de limpieza, que es el que estamos tratando, que requiere de nuestra participación. Y es una limpieza para utilidad en el servicio, no para la salvación. Ya estamos asumiendo que sos salvo, sino para servir. Y ahí tenés una cuota de responsabilidad, ¿no? Sepamos, queridos hermanos, que la pureza es el secreto del poder, ¿no? No hay ministerio fructífero sin limpieza moral y espiritual. En otras palabras, Dios no usa vasos sucios. Se tiene que limpiar primero. Un siervo útil no es el más talentoso, sino el más puro. ¿Verdad? Hay que fomentar el carácter, ¿no? Más que la habilidad. La exhortación acá es a cultivar comunión con Dios, confesar pecados, como dice el apóstol Juan, y cuidarnos de las influencias que nos contaminan. La pureza, hermanos, prepara el vaso para que el Señor lo utilice, ¿no? Qué desafío tenemos nosotros. Qué responsabilidad, ¿no? Si queremos ser útiles al Señor. Algunas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Qué clase de instrumentos sos en la casa de Dios? ¿Uno de honra o uno de deshonra para usos viles? Pablo no habla de si estás en la casa, sino de qué tipo de instrumentos sos dentro de la casa, ¿no? Todos formamos parte de la comunidad visible de la fe, pero no todos somos útiles al Señor. La pregunta invita, ¿no?, a mirarnos, a examinar nuestro corazón. ¿Mi vida contribuye a la edificación espiritual de otros o soy un obstáculo? ¿Puede el Señor utilizarse ya, hoy? ¿O primero será necesario que te limpies todo aquello que te contamina, ¿no?, para servirle? ¿Asumirás tu responsabilidad en la limpieza? Si alguno se limpia, dice Pablo, eso supone acción de tu parte, ¿no? Algo tenés que hacer. Decisión, ruptura, en muchos casos. Cada creyente sabe qué cosas lo contaminan. Amistades, hábitos, pecados ocultos o pensamientos que enfrían la devoción. La limpieza, queridos hermanos, espiritual no es automática. Exige arrepentimiento y dependencia del Espíritu Santo. Sin limpieza no puede haber utilidad, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? Oremos. Te damos gracias, oh Dios. Límpianos, oh Señor. Asumo que el deseo de cada creyente